Bien, señores, Horacio Montenegro le ha cogido terror al problema del coronavirus y sigue haciendo Zoom. Nosotros vamos a plantearle, para que le sea más fácil con Carlos, 3 temas que quisiéramos que lo desarrolle ampliamente. Tenemos media hora para Horacio y lo primero es la experiencia de Chile, que lograron el 5% y dentro de la crisis del coronavirus, la economía se está comenzando a mover. Entonces queremos que él desarrolle ese tema. El segundo es cómo se maneja el coronavirus desde el punto de vista del social, porque me dicen que un tratamiento en cuidados intensivos se está metiendo en una suma que posiblemente quiebre las ARS si ellos tienen que cubrir entre 1.5 y 2 millones si se salva el paciente que cae en cuidado intensivo. Y lo tercero, si se está manejando bien el tema, finalmente, un tema muy delicado que es que el presidente electo anunció que va a llevar a 2 millones de dominicanos el sistema subsidiado. Eso por un lado está bien porque completaría si el jarro no tuviera pinchado. Porque por otro lado, 1 millón de dominicanos, por otro lado, contributivos, están perdiendo el trabajo. Entonces, si se ponen 2, pero por otro lado sale uno de los que producen y de los que cubren en Senasa el déficit. Al que no puede pagar. Yo quiero, si no fueran que los extranjeros lo discrimináramos tanto, Horacio fuera un gran director de la seguridad social aquí. Adelante, Montenegro. Saludos, buenos días. Buenos días. Efectivamente, sí, le tengo algo de susto al coronavirus por lo que uno ha estado mirando y las experiencias que han estado sucediendo en varios países, ¿cierto? No solamente en Latinoamérica, sino que también en otros países del mundo. Pero vamos a arrancar con el tema de la AFP. En Chile se aprobó el retiro no del 5%, se retiró el retiro del 10% de los fondos ahorrados, ¿cierto?, para las pensiones futuras. Esto es un tema interesante porque yo, que en programas anteriores, ¿cierto?, tenía mi posición de que efectivamente las personas pudieran retirar ese fondo, pero que esos fondos los pagaran, ¿cierto?, las mismas AFP respecto de sus utilidades acumuladas. Probablemente era una idea muy idealista porque las utilidades acumuladas, ¿cierto?, no cubren el gran impacto que sucedió en Chile, porque la gente que ha retirado de los fondos es una cantidad de millones de personas que superaron las expectativas. El tema que nos está pasando aquí, tenemos que mirar el siguiente punto de vista, y que con el invitado que tenían ustedes, ¿cierto?, hace unos minutos atrás, lo lograron comentar. En la estructura del Estado, ¿cierto?, el Estado se preocupa de ir a la ayuda a la población más vulnerable. La población más vulnerable, ¿cierto?, es la que consigue todas las ayudas del Estado, ¿cierto?, y todos los aportes y todos los flujos están orientados, ¿cierto?, y enfocados a ese segmento. Y las que están sufriendo la gran consecuencia es justamente la clase media. Y la clase media, que como bien comentaban ustedes, ¿cierto?, es una clase que tiene una brecha grande entre el techo de la clase media, que es cierto que pasa ya a una clase acomodada, a una clase alta, y el piso, ¿cierto?, de la clase media, que está al borde, ¿cierto?, de la clase más pobre. Esa brecha está compuesta por muchas capas, pero esa es la clase media amplia, que en República Dominicana nosotros tenemos más o menos, oscila entre un 35 a 40%, según algunos estudios que yo he estado mirando, no tiene la ayuda del Estado. Esa es la clase media la que está soportando con mucho dolor
las consecuencias económicas de esta pandemia. Entonces, la pregunta que uno comienza a hacerse es, bueno, ¿conviene retirar los fondos de los ahorros provisionales de las personas para hacer frente a esta pandemia? Bueno, técnicamente no, porque obviamente, ¿cierto?, eso va a afectar al monto de la pensión futura, que de hecho ya es bajo por el modelo que está, ¿cierto?, la estructura del modelo de la AFP, que hoy día en mi país, ¿cierto?, ya con el 10% que se ganó, ahora viene otra fase, que es modificar la estructura del sistema AFP. Y lo van a llevar probablemente a un sistema, un híbrido, donde vas a tener unos pilares solidarios, ¿cierto?, estatales, de fondos estatales que hoy día existe, y bajo un esquema de reparto y el esquema de ahorro provisional individual. Ahora bien, los técnicos obviamente dicen que no conviene, por las razones que ya hemos comentado, pero el Estado, los políticos no pueden estar desconectados de lo que está viviendo la clase media en este país, bueno, en general la sociedad completa, ¿cierto?, porque el impacto social ha sido muy grande con respecto al tema de la pandemia. Entonces, esta clase media, que es una clase que aporta, ¿cierto?, tiene mucho tiempo su formación educacional, etcétera, tiene, ¿cierto?, todo un esquema aspiracional para, ¿cierto?, ir subiendo de capas sociales, son las personas que generan un gran aporte en términos laborales, son las que hoy día no tienen acceso a este tipo de ayuda. Por lo tanto, en Chile se logró justamente esta aprobación del 10%, algo inédito en la historia y un golpe político fuerte para el gobierno de Sebastián Piñera, porque ellos estuvieron, ¿cierto?, defendiendo el no retiro de estos fondos, ha generado al final una situación que fue en contra de todos los argumentos que dieron, ¿cierto?, los técnicos, el mismo gobierno, ¿cierto?, que iban a llegar los jinetes del apocalipsis y que esto de nosotros iba a ser un derrumbe económico en el país. Y fíjate que no fue así. De hecho, ¿cierto?, el retiro de estos fondos ha estado generando, como bien decía Julio, un incremento, ¿cierto?, y un incremento nuevamente de la actividad económica, porque estos fondos, ¿cierto?, van a ser consumidos en bienes, en comida, en alimentos, y le está dando dinámica económica al país nuevamente. De hecho, la bolsa de comercio de valores subió su índice IPSA una vez que se aprobó finalmente el 10%. ¿Se ha destinado más ese fondo, esos 10% liberado en Chile? El consumo ha sido el más impactado y no realmente, y el sector financiero en segundo lugar. Bueno, el sector financiero se va a ver impactado no de forma inmediata. En lo inmediato han habido, ¿cierto?, una reactivación económica, porque la gente está ocupando esos fondos para comer, para pagar deudas, muchas de ellas, ¿cierto? Y eso genera, ¿cierto?, una dinámica y un movimiento, ¿cierto?, de todos los sistemas productivos del país, ¿cierto?, que van orientados, ¿cierto?, a los bienes de consumo de las personas. Ahora, en el impacto financiero, probablemente de aquí a unos 2 años o un poquito más, se va a ver impactado porque las AFP tienen que soltar todos esos recursos y por lo tanto se van a ver impactadas las inversiones probablemente que con esos fondos las AFP realizan. Pero yo entiendo que en Chile los fondos que liquidaron, ¿cierto?, las AFP para poder pagar este 10% son en aquellos portafolios donde estaban colocados estos recursos fuera del país. Entonces no afectaría fuertemente las inversiones que la AFP han hecho en Chile. Aquí habría que revisar, ¿cierto?, cuál es el portafolio que tiene de inversiones las AFP en República Dominicana. Entiendo que a diferencia de Chile, ¿cierto?, está concentrado, ¿cierto?, en inversiones locales. Sí. Pero escúchame, para terminar un poco, Carlos,
yo entiendo que el nuevo gobierno tiene un desafío súper grande con todo el manejo de la pandemia y todos los efectos que eso conlleva. Y tiene que mostrar, a diferencia de los países que uno ha mirado en Latinoamérica, que uno a veces siente que los gobiernos están desconectados con lo que está pasando realmente con la población que está sufriendo los embates de este coronavirus. Y tienen que estar abiertos probablemente a que puedan acceder de forma voluntaria, porque no es obligado que tú tengas que retirar el 10% en Chile. Uno puede elegir si lo retira o no. Bien. Montenegro, tú que conoces tanto sobre el sistema de las administradoras de riesgos de salud, ¿cómo es? ¿Tenemos un sistema adecuado para la cobertura de vacunas y podría ser efectivo al momento de estar disponible una vacuna efectiva contra el COVID? ¿Tendrían cobertura de las AFP o tendría que ser costeada por las personas o por el Estado? Mira, es que el tema de la vacuna del coronavirus se escapa a lo que hoy día las administradoras de riesgo de salud dan cobertura, ¿cierto? Que está asociado más bien al esquema de vacuna del programa ampliado de inmunización. Este tema de vacuna puntual, a mi entender, las ARS deberían darle cobertura. Yo he leído por ahí algunos estudios que están estimando que esa vacuna oscilaría aproximadamente en $3. Por lo tanto, a ese precio es un valor muy asequible, tanto para la población, pero también para que las ARS las puedan cubrir. ¿Y por qué a las ARS le interesaría cubrir esa vacuna? Que es un ejercicio financiero finalmente. Lo que comentaba recién Julio, las personas que hoy día tienen coronavirus y que están cayendo, ¿cierto?, a las UCI y a estar internos, hospitalizados, ¿cierto?, en los distintos servicios clínicos del país, están generando un gasto extraordinario a las ARS y está haciendo un golpe económico fuerte a su sistema. Lo comentábamos, ¿cierto?, en los programas anteriores, después de esta pausa que hicimos, que efectivamente no era como estaban diciendo mucha gente, que las ARS estaban haciendo un gran negocio con esta pandemia. No es así, porque se preveía que el gasto en los tratamientos, ¿cierto?, y en darle la cobertura a las personas que iban a estar en UCI, iba a generar, ¿cierto?, un golpe financiero grande a las ARS. Por lo tanto, en la vacuna viene de alguna manera a solucionar eso y le da viabilidad financiera al negocio de la administradora de riesgo de salud. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo me imagino que las vacunas deberían tener poder. Sí, entiendo que debe ser así entonces. Pero en cuanto a, ¿tú crees que las ARS puedan sostenerse aún más, aún a pesar de este impacto? Y si están analizando lo que va a ser en el impacto de la pandemia en el sector laboral con su consecuente abandono de cotizantes, vamos a decir, de personas que aportan al sistema. Mira, ahí la administradora de riesgo de salud creo que han hecho un gran aporte para darle la cobertura, ¿cierto?, a su población afiliada. Pero las consecuencias que estamos viviendo nosotros en República Dominicana van en dos órdenes. Primero, la indisciplina de nuestra población. Y la situación que nosotros tenemos de la alta tasa de contagio va justamente en detrimento de todo el sistema económico de nuestro país, porque el que no nos cuidemos, ¿cierto?, está impactando a República Dominicana en términos laborales, ¿cierto?, la pérdida de los empleos, en la pérdida de cotizantes, ¿cierto?, del sistema, y con las consecuencias potentes económicas, ¿cierto?, del empresariado en general, que es transversal, del pequeño, del mediano y del grande. Ahora bien, nuestra población es indisciplinada y te puedo contar
Me imagino que tú has visto y muchos hemos visto los videos, ¿cierto?, que se circulan en redes sociales, ¿cierto?, en la gente, en una fiesta permanente, sin distanciamiento social, sin mascarilla. Y uno dice, bueno, pero esto ocurre en los barrios, pero yo he visto videos aquí en Sarasota, Sí. casi esquina Churchill, ¿cierto?, en ese sector que está lleno de bares, con los muchachos bailando, ¿cierto?, con un dembow que habla de que el Sí. coronavirus no me hace nada, que es algo muy increíble. Y entonces, y eso por un lado, y por otro, las señales que ha dado el Estado frente al manejo del coronavirus. Hay temas que en la cabeza a veces uno dice, bueno, eh, está bien que que el Estado lo entiende, tiene una presión de reactivar económicamente el país, pero si nosotros tenemos un país enfermo, la reactivación económica, ¿cierto?, va a ser un boomerang que nos va a pegar fuertemente, ¿cierto?, y vamos a tener una situación del país muy complicada. No entiendo, por ejemplo, que se hayan abierto el tránsito entre Estados Unidos y República Dominicana. Yo puedo entender, ¿cierto?, que la necesidad existe y que hay muchos de nuestros dominicanos que viven en Estados Unidos y necesitan ese traslado, pero Estados Unidos es el principal foco de contagio del mundo. Entonces, ¿cuál es el sentido de abrir las fronteras y de traer personas que estén viviendo en Estados Unidos para acá? Te reitero, el principal foco de contagio del mundo hoy. Traer estas personas para acá y que viajen, podamos nosotros viajar a Estados Unidos hoy día. El abrir las fronteras y abrir el turismo, a lo mejor fue muy precipitado hacerlo. No tenemos nosotros datos claros de cuántas personas contagiadas turistas han llegado a nuestro país, porque yo te puedo asegurar que más de uno ha llegado acá. ¿Y cuál es el impacto que eso genera, ¿cierto?, contagiar a nuestra población? Sí, Entonces, pero uno se da cuenta también de que hay algunos destinos turísticos, sobre todo en Europa, que hay ciudades que ya, como que dice, se están abriendo, ya hay un aparente regreso a la normalidad. Entonces, esas son ciudades donde decidieron encarar la situación o simplemente donde el problema puede ser que haya desaparecido. mira, al respecto, yo tengo una presentación que vamos a tratar de compartir por aquí, que va justamente orientado a lo que tú me dices. Necesito que tú me puedas habilitar, ¿cierto?, compartir pantalla por Zoom, Ok. para yo poder mostrar estos gráficos. Pero ahí en esos gráficos, ¿cierto?, están descritas lo que ha pasado en 15 países del mundo con estas políticas, ¿cierto?, de relajar las medidas, Ok. de abrir, ¿cómo se llama?, Abrir la economía. abrir la economía. No me permites todavía, pero te estoy comentando, mientras Ok. tanto. A ver si te permite, a ver si puedes compartir los gráficos, a ver si nuestro administrador lo permite. Muy bien, entonces, déjeme ver. Pero, no puedo, pero te puedo comentar por lo menos, mientras tanto, lo que ha pasado en algunos países. En Bélgica, hasta el día 7 de agosto, ¿cierto?, al 15 de mayo ya habían pasado el pic, ya teníamos la curva, había bajado en forma importante. Se levantaron, ¿cierto?, estas medidas para desconfinar, y hoy día, ¿cierto?, tienen un incremento importantísimo en el número de personas contagiadas. Pero hay casos mucho más fuertes y emblemáticos. En Bulgaria hicieron lo mismo. Tuvieron 2 picos entre abril y mayo, bajaron un poco la curva, y hoy día, ¿cierto?, se incrementó 4 veces más alto el pic de los que fueron en un inicio, ¿cierto?, entre marzo y mayo. Lo mismo pasó en Japón. Lo mismo pasó
en Croacia. Lo mismo pasó en Grecia, se abrieron al turismo y entonces la curva de contagio, el rebrote, ha sido impactantemente fuerte. En República Checa sucedió exactamente igual. En Israel, el New York Times le dedicó una columna, ¿cierto?, por el caso de Israel, hablando de los peligros de avanzar de manera precipitada, porque en Israel, la curva, ¿cierto?, se muestra que ya están llegando a niveles mínimos, abrieron su sistema, llamaron a los muchachos a volver al colegio. En Israel, en una semana, los contagios en el colegio fueron explosivos, y hoy día, ¿cierto?, tienen una curva de contagio el doble, en el pic, el doble de lo que fue entre marzo y mayo. Macedonia, lo mismo, adoptar un sistema de fases, ¿cierto?, igual que acá, fase 1, fase 2, fase 3, sucedió exactamente igual. En Marruecos también abrieron y el pic fue 20 veces más alto de lo que fue, ¿cierto?, el pic en su momento. En Holanda abrieron los cafés, los restaurantes, las aperturas de escuelas, exactamente la misma situación. Entonces, si nosotros aquí, que tenemos todos estos ¿cómo se llama?, ejemplos, no tomamos estos ejemplos para poder definir la estrategia de cómo enfrentar sanitariamente la pandemia, vamos a estar complicados. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros ni siquiera llegamos al pic de la curva. Nosotros seguimos creciendo en este tema. Óyeme, entre 21 de julio y el 8 de agosto se registraron más de 25.000 casos nuevos de coronavirus. Eso aproximadamente es un aumento del 32%, ¿cierto?, de las tasas de contagio. Y entre ese mismo periodo se registraron 296 personas fallecidas, lo que implica un 22% de aumento de esta situación. Entonces, uno comienza a mirar, boletín del día 11 de agosto. Dice aquí, primero tenemos una situación que el Estado y el gobierno tienen que enfrentar. El bajo número de muestras que se están tomando y la situación que se está viviendo en el Laboratorio Nacional, que es una situación muy delicada, ¿cierto?, en términos de respuesta eficiente para las personas que necesitan tomarse la muestra. Hay personas que llevan más de una semana, yo me imagino que muchos de ellos estuvieron contagiados, se mejoraron, y muchos de ellos estuvieron contagiados y ya se murieron, esperando poder hacerse la prueba del PCR. Pero después que tú te tomas el PCR, tienes que esperar, ¿cómo se llama?, el resultado, y ahí son otras par semanas más. Entonces, tenemos ese tema, pero además el bajo número de pruebas, 4.000 y pico. En otros países, en Chile, por ejemplo, que nosotros tenemos una situación bien complicada, ya nosotros, la tasa de contagio que nosotros tenemos hoy en un 5%. Entonces, la tasa de positividad para que tú puedas desconfinar, ¿cierto?, en otros países, te dicen que tiene que estar bajo el 10%. Nosotros aquí en promedio tenemos un 33% en el país, pero lo más complicado y delicado es que, por ejemplo, en lugares como Baruco, Pedernal, Independencia, que uno mira aquí, las tasas de positividad son 83%, 78%. Óyeme, en Pedernales, 92% de positividad. Wow. Eso significa que de cada 100 personas que sienten síntomas, 92 están contagiadas. Esto en el fondo es un descontrol de nuestra situación sanitaria en República Dominicana. Entonces, la importancia de las pruebas, y por eso que yo estuve escuchando al nuevo ministro, ¿cierto?, y creo que al nuevo director del Servicio Nacional de Salud, por Lama, que una de las estrategias que va a implementar el nuevo gobierno, ¿cierto?, es hacer pruebas masivas. La prueba es la ventana a la pandemia, ¿cierto?, y nos permite ver cómo se está propagando. Sin las pruebas no hay forma que los países puedan entenderla. Sí. Y es, por lo tanto, es una herramienta súper importante para poder frenar
frenar y reducir la propagación del impacto Sí, de pero este virus y nos permiten definir la estrategia. Eso es un tema súper importante que el Estado tiene ¿cómo se llama?, que abordar y que, a mi entender, Carlos, es una de las principales variables que tienen que administrar para este tema. La trazabilidad es otra. Nosotros estamos tratando, y ojalá el próximo programa podríamos tener al doctor Amado Alejandro Báez, que pertenecía, ¿cierto?, a la comisión, a la alta comisión para el manejo de la pandemia aquí en República Dominicana. Yo vi cuando él recién asumió, en el 6.5, creo que se llama, ¿cierto?, esta unidad, montaron, ¿cierto?, un sistema de control, de manejo, etcétera, extraordinario. Pero al parecer algo sucedió porque la trazabilidad no se ha podido aparentemente lograr hacer, y tenemos que nosotros ver como país cómo nosotros podemos tener un sistema georreferencial que nos permita manejar de manera eficiente el tema de la trazabilidad. Aparte del tema de los test, la trazabilidad de saber dónde están los focos y cómo enfrentarlos. Junto con eso, un plan agresivo de educación a nuestra población para que entiendan de una vez por todas que este es un tema serio y que no podemos estar en esta fiesta permanente sin tener el distanciamiento social mínimo. Oye, yo tengo personas cercanas que no creían este tema. Le decía, oye, cuídense por el asunto, ¿cierto?, del coronavirus, papá. No, alguien me dijo una vez por ahí, bájale la sal, Horacio, que esto es mucho. Pero esa persona después se contagió del coronavirus. sí. Que no cumplió, ¿cierto? Pero lo que uno dice, cuídate, no estés haciendo esto, que te peligro. Entonces, se cree que el tema no es tan serio, Carlos, pero una cosa es con guitarra, ¿cierto? Y otra cosa es con violín. Sí, Cuando te pero toca, entonces, Montenegro, es que uno se pregunta, oye, ¿vale la pena hacerse la prueba? Yo creo que la gente debería también meterse en la cabeza de que desde que tiene síntomas, asumir como que lo tiene, asumir que ya que está contagiado, y quizás la prueba sea un requisito para un internamiento, pero el aislamiento no tiene el que esperar elemento a que salga un resultado, porque ¿de qué vale si ya te llega el resultado de que sí lo tienes, pero ya cuando te lo viene a decir que lo tienes, ya hace 9 o 10 días que ya lo tiene la persona? Eso es lo que pasa. justamente, por eso es que lo primero que tienen que buscar es eficientizar ese proceso. No puede ser, ¿cierto?, que te demores tanto tiempo en tener el resultado en el laboratorio nacional, porque en el sistema privado fluye con bastante rapidez. El otro tema importante, ¿cierto?, es el aislamiento, como tú lo decías. En gran parte de nuestra población, ¿cierto?, no tiene forma de tener un aislamiento efectivo porque viven en barrios, porque en su lugar donde viven, ¿cierto?, viven hacinados, ¿cierto?, los espacios son pequeños. En otros países, ¿cierto?, ha sucedido exactamente lo mismo. Y lo que han hecho, han contratado hoteles que la han denominado en algunos países como la residencia médica. Entonces tú estás contagiado con el coronavirus, no tienes cómo hacer un aislamiento efectivo en tu hogar y te vas a esta residencia médica pagada por el Estado. Sí. Y está allí los 15 días monitoreado, un tema muy austero, pero los tienes aislados a la persona. Y eso ha logrado contener la pandemia. Chile es uno de los casos. Y Chile, que llegó a tener un índice de positividad sobre el 20%, hoy día estamos en un 5% de índice de positividad. Pero en Chile se hacen 25.000 pruebas diarias en promedio. Aquí recién estamos haciendo 4.000. Entonces, si somos capaces de definir una estrategia aprendiendo de las experiencias de los países en Latinoamérica y en Europa y en el resto del mundo, nosotros vamos a ser capaces de manejar mejor este tema en conjunto, te reitero, con una manejo, ¿cierto?, y una comunicación efectiva de educación a nuestra población. Y no solamente a nuestra población. A mí me gustaría saber, por ejemplo,
en las empresas, Carlos, los datos. ¿Cuánta gente contagiada tienen las empresas hoy día? Eso es difícil de manejar a veces. Porque ¿Cuánta gente contagiada está en los distintos ministerios de nuestro país? eh, Porque uno sale a la calle, yo salí ayer, ¿cierto?, a hacer una diligencia, y tú ves lleno de carros, la gente comiendo en restaurantes, estamos en una normalidad hoy. Eso nos va a pasar la cuenta. Hay empresas, grandes empresas, que han hecho un sistema de teletrabajo, que están cumpliendo, ¿cierto?, las normas del distanciamiento social entre sus empleados y han redefinido áreas. Pero hay otras que no. Y hay otras que en un espacio de 9 metros cuadrados tú tienes 3 personas trabajando allá adentro, sin ventilación. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos, porque esto no es solamente el gobierno de turno tiene que dar las soluciones. Es un trabajo mancomunado de todos nosotros que estamos viviendo en este hermoso país. Tenemos que la población ser más disciplinada, el Estado colaborar y las empresas también colaborar. Está bien. Muchas gracias, Horacio. Entonces, sí, estaremos de regreso contigo el próximo jueves hablando más de salud y previsión en Revista 110. Gracias.